Un hermoso ya y lindo jueves. Ya estamos al día 8, 8-8. Un hermoso tema que hoy tenemos una vez más. Ustedes lo ven ahí. Cuidado con el pan, el mal estado. Revísalo. ¿Será esto que es lo que nos dice la lección? Ve que no vayas a comer lama. Ve que el pan no tenga gusanito. ¿Será la verdad? ¿O qué es lo que el Señor les quiso dar a entender a sus discípulos cuando expresó estas palabras? Y hoy, para comprender el estudio de este día, una vez más, me agrada presentar a nuestro amigo y compañero, al pastor Raúl Reyes. Pastor, una vez más, gracias por estar acá. Pastor, por la linda bienvenida, pastor. Estaba mirando la lección, pastor, de hoy. Cuidado con el pan, mal estado. Interesante el título de la lección. Pero también queremos dar la bienvenida a los hermanos que nos acompañan o que nos sigan a través de nuestro canal, a través de Face, o a través de otras plataformas. Que Dios les bendiga, hermanos. Es que no dejen de seguirnos, hermanos, y pasar la voz por allá al vecino, a la vecina. Decirles, Cristo viene pronto. Tenemos que prepararnos. Y si usted no tiene la lección de la escuela sabática, consígala, adquiérala, llame a nuestro ministerio. Y ahí nuestras secretarias muy amablemente le van a estar atendiendo, pero no se pierdan la lección que estamos viendo. Queridos hermanos, si tienen la oportunidad, consígala, por favor. El que estudia es el más beneficiado. Es que parece, pastor, vamos a orar. Claro. Vamos a orar. Señor y amante Padre, agradecemos, Padre, por la vida y la salud que tú nos estás hoy dando. Y, Señor, en verdad que dentro de las historias que hemos estado estudiando, nos ha enseñado mucho a través de cada historia que es relatada por este siervo tuyo, Marcos. Hoy, Señor, veremos cómo aquellos de tu gremio, aquellos de tu pueblo, Señor, aunque veían en tu Hijo el poder que tenía, los milagros que hacía, ahora, Señor, llegan a pedir algo que quebrante el corazón del Señor, pidiéndole una señal tuya. Gracias. Una señal, Señor, del cielo. Oh Padre, permítenos a nosotros no tener esta incredulidad, sino que a través de lo que ya nos has hablado, a través de lo que ya nos has indicado de lo que venía y de lo que está pasando, creamos, Padre, que muy pronto enviarás a tu Hijo para rescatar a tu pueblo. Sí. Quédate, Padre, con nosotros para meditar y entender este capítulo 8 del libro de Marcos. Te lo pido, Padre, y te lo suplico en el precioso y bendito nombre de tu Cristo Jesús. Amén. Bueno, queridos hermanos, vamos a Marcos capítulo 8, versículo 11 al 13. Para que podamos entender de lo que está hablando la lección hoy. Cuidado con el pan en mal estado. Marcos 11, Marcos 8, 11 al 13. Dice, vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Versículo 13. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca, y se fue a la otra ribera. El título de la lección, queridos hermanos, es interesante. Cuidado con el pan en mal estado. ¿Qué estaba refiriendo el pastor cuando dijo el pan en mal estado? A las falsas doctrinas. Bueno, a todas las enseñanzas que daba el judío. Exactamente. Y como que lleva ese título
una enseñanza hoy en día también para nosotros, como fue la enseñanza de Jesús. Pero hay algo que me intrigó, que me hizo pensar en la lectura que hiciste, ahí en el capítulo 8, versículo 12 de Marcos. 8:12 hay algo que el Señor hace. Y mira, después de que ellos le piden la señal, dice Marcos, y gimiendo en su espíritu. ¿A qué se refiere Marcos cuando dice que Jesús gimió? Y esta respuesta o esta pregunta que el Señor hace, ¿por qué pide señal esta generación? O sea, en pocas palabras, no les bastaba a los judíos ver los grandes milagros, todo lo que había hecho el Señor hasta ese momento, para que ellos llegaran todavía a pedirle una señal. Y por eso dice, y gimiendo. Es como cuando, creo yo, cuando a uno ya le aclaró muchas cosas a alguien y todavía te quiere como decir, a ver ahora esto. O sea, llega un momento que dices, ay, Señor, ¿por qué? Otra vez. Otra vez. ¿No entiendes? Lo estás viendo. O sea, son a veces escrituras que a veces tenemos que pensar por qué el Señor tuvo que hacer esto, por qué tuvo que expresar esto. Es por la terquedad y como ya vimos ayer, esos oídos sordos que no querían ver, esa lengua que aunque la tenían suelta, pero era para hacer el mal y no para hacer el bien. Y esto es precisamente quizás el dolor de Cristo, de ver que su misma nación, su mismo pueblo escogido, ahora pide algo que por tanto tiempo y tantas veces lo había visto. Ahora quieren un milagro más espectacular, más grande, como decir, a llover fuego del cielo. O sea, algo que, como dijo él, no se les dará. A esta generación no la van a recibir. ¿En cuál generación va a ser? Yo creo que en la que hoy pronto se va a terminar, que es nuestra generación. Pastor, Cristo había hecho demasiados milagros, muchos milagros. ¿Sí? Sanó al paralítico, dio vista al ciego, restauró la mano seca, para el flujo de sangre de aquella mujer que tenía 12 años. Resucitó a la hija de Jairo. Resucitó a Lázaro. O sea, no, en realidad, hoy podemos decir, no entendemos por qué. Pero yo siempre he dicho que más luz hemos tenido nosotros que ellos. Más luz. Y aún querían ver más señales. Estaba tan duro su corazón que lo habían cerrado y no podían ver más allá de lo que Cristo Jesús quería darles. Que era la salvación y la vida eterna. Pedían más. Miren lo que dice aquí. Lo que dice aquí. Dice, ¿por qué no demostró Jesús su poder divino y convenció a estos escépticos? El problema se revierte al final de Marcos 3, donde Jesús se refiere al pecado contra el Espíritu Santo. Si una persona decide no oír, ni ver, ni siquiera una señal del cielo, la convencerá, ya que esta sería simplemente desatendida. Como todo lo anterior, aún los milagros no son suficientes para convencer a quienes están decididos a no creer. Cuando el corazón se cierra, pastor, no hay poder humano que los convenza. Bueno, pues sí, pastor, lo mismo dijeron a Jesús. Por obra de Belcebú hace las cosas. Y todavía vienen y piden una señal. Si primero le dicen que el espíritu diabólico estaba en él, aunque veían las cosas. O sea, Jesús de una manera trata y quiere conducirlos
hacia el evangelio que él les estaba trayendo. Él mismo había dicho, el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. ¿Y quién era ese reino? Él mismo. Él mismo. Él mismo estaba con ellos. El Señor Creador, el Dios mismo había venido a vivir, a convivir, a compartir, igual que en los tiempos de aquellos de Moisés. Háganme un templo, háganme un arca ahí para estar con ustedes. Y ahora Jesús tiene que venir en carne para estar con nosotros. Pero aún viendo los milagros, no había ojo. Ciegos, sordos, mudos, que no quisieron despertar y ver a ese Dios, a ese Cristo que había venido a enseñarnos por sí mismo la palabra del Señor. Y hoy está pasando lo mismo. Por eso creemos que el Espíritu del Señor pronto se va a retirar de la tierra, porque hay muchos que están escuchando, pero no quieren obedecer ni hacer la voluntad de Dios. Y esto precisamente es lo que dijo el Señor. No va a haber señal para ustedes porque han endurecido. Ustedes, aunque lo vean, aunque el milagro se les haga, no lo van a creer. Si ya, vuelvo a repetir, ya le habían dicho, por obra de Belcebú hace las cosas, hace los milagros. ¿Qué más iba a pensar? ¿Sabe, pastor? Y dice la sierva del Señor que el Espíritu del Señor se está alejando de la tierra gradualmente. ¿Sí? Pero interesante, pastor, deme chance sí. leer, Adelante, pastor. dele. Marcos 8, 14 al 21. Vamos a correr rapidito. Marcos 8, del 14 al 21. Mire lo que dice. Gracias, hermanos. Y habiendo olvidado de traer pan, y no tenían sino un pan consigo en la barca, y él les mandó diciendo, mira, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan, ni a muchos de los apóstoles lo habían entendido. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? Aún tenéis endurecido vuestro corazón. Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís. Ahí está otra vez, fíjese, otra vez. Sordos, mudos. Vieron todo lo que sea y están igual que aquellos, igualitos. O sea, ni aún los discípulos que lo seguían no entendían, porque esta historia de Marcos 8 está ya cuando el Señor se subió a la barca después de que discutió con los judíos y se fue. Ahora en la barca empieza esta plática y estas preguntas de Jesús hacia sus discípulos, porque estaban en las mismas condiciones. No lo entendían, no comprendían. Sígale leyendo. Y luego dice, y no recordáis, el Señor se lo había dicho antes, versículo 19, cuando partí los 5 panes entre 5,000. ¿Cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos le dijeron, 12. Versículo 20, y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Mira, en realidad esta historia es fascinante porque podemos ver a veces también la terquedad de nosotros. O sea, aquí estamos viendo la historia entre los discípulos y Jesús, lo que sucedió, lo que pasó, y que Jesús al mismo tiempo les estaba dando una enseñanza. Pero ahora ellos, cuando el Señor habla del pan, ellos pues no habían llevado bastante pan, habían llevado un solo pan. Y ahora ellos se quedan pensando como que nos va a regañar porque no trajimos pan suficiente, nomás un solo pan. Pero Jesús, si seguimos leyendo, pues vamos a entender
que la verdad es de que hablaba de una levadura que los judíos tenían, estaban llevando. Y de eso era lo que él no quería que los suyos se contaminaran, pero quería abrir sus oídos, quería abrir sus ojos a través de recordarles de los milagros que había hecho con los panes y los peces. Y diciéndoles, ¿todavía no me entienden lo que les estoy diciendo? O sea, no se contaminen de eso que ellos dicen, de eso que ellos están haciendo. Y de eso es lo que a hoy nosotros también no debemos seguir las pisadas de alguien que a veces vemos que no hace las cosas, ni la voluntad de Dios, ni aún las reglas de la misma iglesia. O sea, esto es de lo cual tenemos que despertar, que dejar de ser sordos, que dejar de ser ciegos, que dejar de ser tartamudos. Hay que hablar, hay que decir las cosas como son y como nos manda el reglamento y la palabra de Dios. Así es. Cuando se refería, pastor, a la levadura, se refería a las tradiciones. ¿Sí? A todo eso que estos fariseos habían puesto en primer lugar. Así es. El Señor Jesús fue bien cuidadoso con sus discípulos, pero aún los discípulos muchas cosas no las entendían. Pero bendito Dios, pastor, pero ¿cuántos de nosotros dentro de nuestras iglesias sabemos que aún no entendemos realmente la palabra de Dios? ¿O cuántos ministros quieren llamarse ministros, están enseñando realmente la verdad tal como es, verdad presente, no mezclando la palabra con mentira? Así es. Pero pastor, le cedo el tiempo para que ya casi le... Sí, ya. En estos minutitos vamos a leer, son solamente tres citas, y que son de suma importancia en una reflexión personal. Aquí hablamos en general, pero más que nada hay que pensarlo dentro de nosotros mismos. Y si toca esta palabra otro corazón, pues que sea el Espíritu que lo conmueva, no nosotros. Nosotros simplemente exponemos lo que tenemos escrito. Y así lo dice este libro que estamos estudiando, El deseado de todas las gentes, la página 375 y 376. Dice, los discípulos se inclinaban a pensar que su maestro debiera haber otorgado una señal en los cielos cuando se le había pedido. Fíjate lo que pensaron. Ay, Señor, hazles el milagro. Pues, ¿qué te cuesta si mira lo que has hecho? Hazles el milagrito para que queden satisfechos, para que te reconozcan como el Señor, el Rey de esta tierra. O sea, pensamientos a veces que en realidad, hermanos, nos hacemos que nada tiene que ver con la obra o el acto de Dios. Creían que Él era perfectamente capaz de realizarla y que una señal tal habría acallado a sus enemigos. O sea, Señor, ya para que le cierres la boca, hazles el milagro. Y sabes que mucha gente a veces así habla, así nos dice a veces, no, defiéndase. También dígale las cosas. Tranquilos, calmados, que aquí el que va a defender es el mismo Espíritu de Dios. Eso es lo que tenemos que entender. No discernían la hipocresía de esos caviladores, porque el corazón estaba endurecido. No entendían la verdad que el Señor les estaba dando o enseñando a través de sus palabras. Y aún dice aquí, en este libro que es nuevamente El deseado de toda la gente, la página 374, dice, los que deseaban obtener una señal de Jesús habían endurecido de tal manera su corazón en la incredulidad que no discernían en el carácter de Él la semejanza de Dios. No querían ver que su misión cumplía las Escrituras. Ninguna señal que se pudiese dar en el cielo o en la tierra los habría de beneficiar. ¿Te imaginas? Vamos a decir con lo poco o lo mucho que Jesús había hecho. No lo creían. Ahora,
el corazón estaba tan endurecido que por más milagro fuerte y expectante Cristo hubiera hecho, no lo hubieran reconocido aún como el Mesías, aquel que había sido enviado para cumplir una de las profecías. Dice, estos falsos principios, una vez aceptados, obraban como la levadura en la harina, impregnando y transformando el carácter. Esta enseñanza engañosa era lo que hacía tan difícil para la gente recibir la palabra de Cristo. ¿Y cuál era esa levadura? Pues ya, como lo dijo el pastor Raúl, esa levadura de esas enseñanzas de hombre, esa levadura de doctrinas falsas, esa levadura de, ¿cuál fue la palabra que me dijo usted? Tradiciones. O sea, ¿cuántas veces no escuchamos, hermanos, a veces que metemos tradiciones en nuestra vida de cristianos, a veces hasta en nuestra propia iglesia, porque allá lo hacen, porque allá también, que porque acá hacen esto? No, hermanos, hagamos las cosas como dice el Señor y todo nos va a ir bien en la vida. Por eso, cuidémonos de otros que vemos y que sentimos y que aún descubrimos en la palabra de Dios que no está bien. Defendamos la palabra, viviéndola, haciéndola y no la voluntad de los hombres. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.